Bon dia a tothom. Un cop més a aquesta presentació. Buenos días, es un placer presentar una vez más un acto de la mano de AMESDE, de los amigos de AMESDE, de esta gente tan especial para nosotros por lo que significa la recuperación de la memoria histórica. Hoy vais a escuchar al presidente de AMESDE, a Jaime Ruiz, también a la presentadora Mirta Núñez, que es la vicepresidenta de AMESDE, pero sobre todo me interesa presentar a Francisco Espinosa, historiador y autor del libro que nos ocupa, que es Por la Sagrada Causa Nacional. No me voy a extender mucho. Yo, en los actos que siempre he presentado a MESDE, he hecho mucho hincapié en la importancia de recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas, pero también especialmente de las víctimas de la dictadura. La memoria de todas las víctimas debe ser preservada. Estos días estamos acudiendo perplejos a cómo se están desvelando datos estremecedores de cosas que han sucedido hace 35 o 40 años. No me refiero al golpe de los fascistas del 23F, sino a víctimas en unos cuarteles cuando estaban siendo interrogadas. O simplemente capturados, torturados y asesinados. Nuestra sensibilidad con las víctimas tiene que ser extrema. Han sido muchos años de silencio, de humillación en definitiva, porque su memoria ha sido olvidada o se ha tratado de que se olvidara, y por eso siempre he puesto el acento que todos los intentos de recuperar esta memoria deben ser potenciados al máximo. Que no pase como siempre, que tengamos que pasar la frontera, llegar al país vecino, al estado vecino, para que allí aquellos que la memoria de las víctimas y las víctimas tienen la consideración de parte de su propio Estado, que es lo que no tienen aquí. Por lo tanto, todo lo que se haga en ese sentido, yo he repasado la biografía de Francisco Espinosa, me he quedado perplejo de toda esta colección de libros dedicados a estos asuntos, he intuido la minuciosidad con la que trabaja, el rigor, las fuentes. Eso une historiografía y la esperanza de la memoria. Y por eso merece toda nuestra gratitud y es un honor para la delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid presentar una vez más una iniciativa como esta. Gracias y adelante, compañeros. Buenas tardes. Para mí es un honor presentar entre amigos y tantas personas que nos han seguido estos años el libro de Francisco Espinosa con el título de Por la Sagrada Causa Nacional, Historias de un tiempo oscuro. Nuevamente, Francisco Espinosa nos regala estas investigaciones sobre la etapa más negra del franquismo, quizás en aquel lugar en el cual la sangría que ocasiona el ejército de África pues es de las peores, si no la peor. Paco Espinosa, gran amigo, también es un gran estudioso y se ha hundido en el estudio de las causas militares del Tribunal número 2 de Sevilla, donde realmente hay constancias de los casos de total arbitrariedad de los vencedores y de su voluntad de aplastar, de humillar, de dejar y además en muchos casos asesinar a los republicanos en genérico, a los antifascistas en genérico y a aquellos que no habían apoyado el golpe militar. Realmente me encantaría estar allí con vosotros y estoy contando los meses, porque ya no son los días, los meses en que volvamos a las actividades presenciales. Querido amigo Paco,
nuevamente una gran satisfacción tener tu obra y darte las gracias por poner la luz sobre aquellos que fueron víctimas de los golpistas y su deseo de machacar al vencido. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y especialmente a nuestro amigo Francisco Espinosa, que nos acompaña hoy para presentar su último libro. Antes de pasar a comentar muy brevemente el libro, quiero señalar que estamos realizando una experiencia de la mano de Blanquerna y de la delegación del Gobierno para que la programación prevista de actividades de AMESDE en cuanto a presentación de libros, documentos o debates, dada la situación de la pandemia y la especial situación de Madrid, pueda desarrollarse por este medio. Yo creo que la mayoría de nosotros procedemos de una cultura que exigimos la presencia para tratar determinados temas, pero hay que reconocer que esta pandemia nos ha situado en el ámbito de preferir la comunicación, aunque no haya contacto, a vivir un aislamiento tanto del contacto como de la comunicación. Así que, aprovechando la comunicación, vamos a desarrollar la programación prevista. Si no fuera posible, como no lo es hoy, de manera presencial, sí vamos a intentar activar este otro procedimiento. Tenemos que seguir trabajando en las condiciones que nos marca esta situación excepcional y queremos seguir con las programaciones que podamos sacar adelante, combinando el uso de las tecnologías y la voluntad de trabajo para conseguir en el menor tiempo posible lo que estamos exigiendo a este Gobierno y hemos exigido a los anteriores: el marco legal para que la memoria democrática sea un pilar que fundamente el estado de renovación de nuestra democracia. Yo creo que la memoria sirve para ello, es un homenaje al pasado que enseña lo que no se debe hacer y es también una exigencia de nuestro trabajo como asociación. Sin más, voy a tratar de resumir al máximo lo que es el agradecimiento a un amigo que se presta siempre a colaborar con AMESDE. Francisco Espinosa lleva, creo que desde el origen de AMESDE, prácticamente desde el origen de AMESDE y desde la creación de la plataforma por la Comisión de la Verdad también, posteriormente colaborando y trabajando desde la historia en el ámbito que más nos gusta a los memorialistas, que no solamente son las grandes estructuras del poder que rigen en la sociedad, sino la sociedad vista por las víctimas que padecen ese marco de poder que se produce en la sociedad. En nuestro caso, el genocidio franquista, uno de los primeros historiadores que utilizó el término justificadamente fue nuestro amigo Francisco Espinosa, Paco. Y yo creo con razón que su nivel acreditado, como decía el delegado, de justificar, avalar, ponderar, utilizar archivos, documentos rigurosos, le ha eximido de algunas otras demandas, como es habitual en nuestro país todavía a estas alturas, de gente que siente que se le está atacando en su honor. El honor lo perdieron con lo que hicieron y no lo han recuperado nunca porque nunca pidieron perdón a las víctimas. Bien, no quiero extenderme más. Le doy la bienvenida, le voy a dar el uso de la palabra y luego, si parece el bien, comentaremos algún asunto concreto. Cuando quieras, Paco, nos presentas tu obra. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y mantendremos el contacto y seguiremos presentando tus libros siempre que tengamos ocasión. Gracias a la delegación del Gobierno, gracias al autor. Paco, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero saludarles y agradecer las palabras también tanto del delegado como de Jaime y de Mirta. Mi intervención, que será breve,
gira en torno a 3 puntos fundamentalmente. ¿De dónde sale el libro? ¿Qué etapa refleja? ¿Y qué temas se tocan? Empezaré diciendo que el archivo del Tribunal Militar Territorial II, que es de donde procede básicamente la documentación que yo he utilizado, se abrió la investigación en 1997. Y bueno, fue entrar allí en aquellas naves inmensas del archivo militar, donde vimos el estado en que se encontraba, el lamentable estado en que se encontraba. Estaba en abandono total, estaban los legajos muchos de ellos por el suelo, destrozados por el agua, en el techo había goteras, aquello era un auténtico desastre. Entonces, bueno, se siguió una política por parte de los militares de intentar arreglar un poco aquello, acondicionarlo y también pues ir preparando todo aquel material con vistas a la apertura del archivo, ¿no? También pasaba lo siguiente, y es que el archivo había sufrido 2 mudanzas previamente. Y las mudanzas también habían afectado al contenido. De manera que cuando se trasladó primero de capitanía a las atarazanas, y de las atarazanas pasó finalmente al archivo de Eduardo Dato. Y allí se quedó solo, abandonado, hasta que se penetró en aquel recinto, ¿no? ¿Cuánto duró la catalogación aquella? Bueno, pues cabe decir que fueron décadas, en el sentido de que se empezó a ordenar un poco aquello dentro del desastre que era, porque nunca se había hecho orden alguno, lo habían ordenado soldados sin preparación ninguna, habían metido los legajos en un sitio o en otro, y bueno, aquello se prolongó durante mucho tiempo, ¿no? Hasta el punto de que empezó a finales de los 90, y yo creo que incluso todavía a estas alturas hay parte de los fondos que no están totalmente catalogados, ¿no? ¿De qué manera seleccioné el material que dio lugar al libro? Bueno, hay que tener en cuenta que en el archivo ese se encontraba la documentación de la Segunda Región Militar, que era prácticamente Andalucía Occidental y algo de otras provincias, ¿no? Pero a consecuencia del golpe militar también se encontraba en ese archivo lo de la provincia de Badajoz, porque claro, al ocuparse de Sevilla, esa documentación que se generó pasó aquí a este archivo, ¿no? De manera que sobre Badajoz, lo que yo llegué a ver catalogado eran unos 1000 expedientes. De esos 1000 expedientes, yo seleccioné en principio por la temática que tenían en la simple descripción que se hacía de ellos, seleccioné unos 250. Y de esos 250, de cara ya al libro, escogí los 60 casos que dan lugar a cada uno de los capítulos del libro, ¿no? Esos documentos, esos expedientes que seleccioné, produjeron primero un libro en el año 2000, que fue un libro titulado La justicia de Queipo, que lo hice con expedientes relativos al ámbito suroccidental, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, incluso algunos toqué de la provincia de Badajoz, ¿no? Y bueno, este libro de ahora, de este año, del 21, viene a ser un poco continuación de aquel de hace 21 años, en el sentido de que se completa todo, se refiere solo a Badajoz y se completa lo que yo vi entonces, que pude ver poco por el estado en que se encontraba aquello, ¿no? Realmente yo vi los primeros documentos en esos años 97-98, y el último que seleccioné para este libro es un documento que vi en 2018, con lo cual imagínense, hay que imaginarse el periodo de tiempo que lleva la investigación de aquello, dadas las condiciones del archivo, ¿no? Claro, ante un archivo de ese calibre, lo primero que uno se preguntaba es cómo era posible que aquello hubiera llegado a nosotros, si prácticamente gran parte de lo relacionado con la represión fue destruido, ¿no? O fue ocultado, ¿no? Nada más que había que irse a archivos judiciales, incluso archivos de primera instancia,
a los juzgados de primera instancia, o a la prisión provincial, o aquí en Sevilla mismo, lo que era la auditoría de guerra. Pues eran fondos que habían sido destruidos por la información que contenían relativa toda a la represión, ¿no? ¿Por qué permanecen esos expedientes de consejos de guerra? La única explicación que tiene es que eran documentos que estuvieron vivos en el sentido de que tuvieron uso hasta tiempos recientes a la apertura del archivo, por la razón de que podían pedirse certificados, los encausados podían pedir un certificado del tiempo que se estuvo en prisión o del resultado de la condena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón parece que esa documentación se salvó, lo cual producía cierto asombro, ¿no? Claro, ahí había un problema también, y era que la documentación, el archivo se abrió en investigación en el año 1997, pero hay que hacer notar que esa documentación, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Documental del 85, debió abrirse realmente en el año 1986, que es cuando se cumplían los 50 años del golpe militar, ¿no? Claro, esos 11 años de retraso en la apertura del archivo pues resultaron fundamentales. ¿Para qué? Bueno, pues resultaron fundamentales porque el gran avance investigador que se produce en los años 80 y 90, pues resulta que se hicieron sin ese tipo de documentos, sin ese tipo de documentación que era básica para entender en qué consistió el golpe y qué fue la represión, quién la dirigió, cómo se hizo, a quién afectó, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, este tipo de archivos había uno en cada región militar. Bueno, era una documentación importantísima, y sin embargo, bueno, pues por la situación que existía de que desde Cultura y desde el gobierno nunca se exigió nada a los militares y se permitieron cosas como que la documentación judicial a finales de los 90 permaneciera fuera del sistema archivístico de defensa porque los militares no querían que estuviera dentro. Bueno, pues en esa situación cabe entender este tipo de hechos, ¿no? En segundo lugar, quiero hablar de qué etapa refleja este libro, ¿no? Y bueno, pues se centra básicamente entre el 1937 y 1939. Es una etapa poco conocida porque es una etapa, bueno, pues se está en tiempo de guerra, pero en las zonas donde el golpe triunfó, allí ya no había guerra alguna. Realmente aquello prácticamente era posguerra lo que se vivía allá, ¿no? Es un momento ese, del 37 al 39, en las zonas que habían sido ya ocupadas, que está poco investigado por varios motivos, ¿no? Hay otro trabajo muy interesante que lo hizo el historiador Ángel Iglesias Ovejero relativo a Salamanca, que también utiliza este tipo de documentación para ver lo que fue la represión en aquella provincia, ¿no? Pero no hay muchos más, entre otras cosas porque al permanecer en manos de militares, pues tienen un horario muy restringido. Son archivos que se abren de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las condiciones de un archivo a otro varían. Una cosa es como un funcional de Madrid, otra cosa es como un funcional de Sevilla, etcétera. En fin, cada uno se arregla como puede, ¿no? Entonces es una documentación poco accesible en ese sentido, ¿no? Entre otras cosas porque los convenios que se han hecho entre diferentes organismos públicos y el Ministerio de Defensa establece que la documentación se consulte en las propias oficinas del organismo público. Y digo esto porque en el caso de la provincia de Huelva, aquí conseguimos en aquel momento, por un convenio de los primeros que hubo, que se digitalizara y se pudiera acceder a ella a través de la página web de Diputación de Huelva. Efectivamente, todavía hoy se puede acceder a esa documentación magnífica desde cualquier sitio del país o incluso de fuera del país
simplemente entrando en la página de Diputación de Huelva. Claro, eso sería necesario que ocurriese en todos los demás archivos para facilitar la investigación. Pero sin embargo ahí, pues los militares, por motivos que pueden suponerse, pues no les pareció bien esa vía, con lo cual solamente la provincia de Huelva es accesible por internet, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, pues probablemente influye que, al contrario que la causa general, que es una documentación que solo habla de rojos y con todo tipo de mentiras, de calumnias, está accesible hace ya años en la página del Ministerio de Cultura. Sin embargo, esta documentación judicial militar pues tiene la peculiaridad de que no solo habla de rojos, sino que también habla de todo el personal que estaba alrededor del proceso represivo, militares, civiles, de todo tipo, falangistas, secretarios de juzgados, instructores, los que formaban parte de los tribunales, falangistas requeté, autoridades municipales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento recoge esta documentación? Bueno, pues hay que tener en cuenta que, aunque hay alguna historia anterior, fundamentalmente se centra cuando ya la gran matanza del 36 ha sido ya realizada, ¿no? Entonces, está ya en una etapa que son los primeros meses del 37, donde ya prácticamente se ha pasado a otro sistema y dura hasta final de la guerra, ¿no? En relación con el modelo represivo, digamos que hay dos fases. Una primera que se hace a golpe de bando de guerra, que eran los que dictaban los militares, los comandantes de la Guardia Civil, etc. Y otra que es la que se hace mediante consejos de guerra sumarísimos de urgencia. La primera abarca de julio del 36 a finales de ese mismo año, incluso a principios del año 37. Y la otra, la de los consejos de guerra sumarísimos, coge desde principios del 37, desde febrero-marzo del 37, hasta abril del 39. Esta segunda fase tiene tres etapas a su vez, ¿no? Una primera que va del 37 al 39 con el final de la guerra, otra que va del 39 al 44, ya todo el mundo ha sido detenido, todo el mundo ha sido enviado a la provincia que le corresponde y está a toda máquina la maquinaria judicial militar encausando a miles de personas, ¿no? Y luego hay una tercera etapa que va del 45 a los primeros 50, que es una etapa también importante en muchas provincias, entre ellas Badajoz, por ejemplo, en la cual está todo lo referente a la resistencia antifranquista por parte de la guerrilla, la lucha de la Guardia Civil, el aspecto represivo de esa lucha, en el sentido de que, bueno, pues siguió siendo peligroso vivir solo en el campo, se enlace, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son esas tres fases, ¿no? En cuanto a los apartados del libro, son 8 apartados los que constituyen el libro. Un primer apartado relacionado con la represión, pero con la particularidad de que es la represión que dejó cierto rastro documental, al contrario que la del 36, que al ser por bando de guerra, pues no deja prácticamente nada y como mucho lo único que deja es la inscripción en el registro civil y no en todos los casos, ¿no? En el libro yo sí trato de algunos casos de represión que sí dejaron rastro documental porque se abrieron diligencias por algún motivo. En unos casos conocemos el motivo y en otros no lo conocemos, ¿no? Un segundo apartado se refiere a los conflictos internos entre los vencedores, conflictos que tenían envenenada la vida local por las malas relaciones que existían entre Falange, el Requeté, a su vez con las derechas que venían tanto de la República como de antes de la República, la lucha continua por ocupar el control del poder municipal
Y todo ello, claro, a la vez que la oligarquía local pues mantenía sus piezas tanto en el ayuntamiento como en todos los órganos que podían existir en cada pueblo, ¿no? Otro apartado se refiere simplemente a la irracionalidad con que actuó el terror fascista desde un primer momento, ¿no? Hay casos que entiendes, desde la lógica del que dio el golpe, entiendes que le ocurriera algo a alguien, pero hay otros casos en que no te explicas por qué a tal persona se le mete en tal vorágine hasta el punto de acabar con él o de acabar con su familia, etc., ¿no? Un cuarto apartado va sobre la violencia contra la mujer. Es un apartado importante porque en el caso de la represión sobre la mujer requiere un tratamiento especial, en el sentido de que, bueno, los hombres parece que sencillamente, bueno, pues habían tenido un papel protagonista durante la República, eran gente que habían participado en los sindicatos, en acciones de todo tipo, y bueno, pues se supone que iban contra ellos y los hombres, unos huían, otros se quedaban, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres, hay una parte de ellas que sí, que han sido militantes en el mundo sindical, en el mundo político, y efectivamente corren la misma suerte que los hombres. Pero también hay otros casos en el que se aprecia que la represión contra la mujer se da también por el simple hecho de que son mujeres. Son mujeres y además han quedado totalmente desprotegidas. Se han quedado fuera del Estado de Derecho. Cualquiera puede hacer con ellas lo que quiera, desde los moros regulares que llegan a cada pueblo, a la derecha local, al guardia de turno, al falangista de turno, al requete que le toque, etcétera. Bueno, pues pasan a ser propiedad de todos, ¿no? En ese sentido. Y como no tuviera un protector, la situación de la mujer era realmente peligrosa, ¿no? Como de hecho hay una historia que se cuenta en el libro, ¿no? Y también le afecta a las mujeres la represión que cae sobre ellas por la venganza de que haya huido su marido, su padre, su hijo, etcétera. Y bueno, pues al no poder coger al hombre en cuestión, pues la represión se ceba en ellas de mil maneras. Porque además otra de las cuestiones que afectan a las mujeres, pues es que se practica con ellas un tipo de humillación especial, ¿no? Especial en el sentido de raparles la cabeza, obligarlas a ingerir ricino, pasearlas por las calles del pueblo, que se asemeja un poco a los casos que hay de homosexuales que también son sometidos a un tipo de humillación parecida, en el sentido de que, bueno, se les deja un mechón de pelo y se le pone, como a las mujeres, la bandera de España o una banderita, un lazo, lo que sea, ¿no? Se parece un poco, ¿no? El quinto apartado va sobre un mundo especialmente fantasmal, que es el de las denuncias. Las denuncias, unas son anónimas y otras no, pero claro, se producen porque desde un primer momento se favoreció la delación. Todos los pueblos se llenaron de chivatos, se llenaron de delatores, todos querían quedar bien y pasar a ocupar un rango superior a base del otro, a costa del otro, a costa de decir yo sé dónde está aquel, yo sé lo que hizo este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un mundo totalmente cerrado que también se cuela a veces en la documentación militar. El sexto apartado toca un tema interesante que son los problemas relacionados con el envío de hombres al frente. Porque claro, lo que llamamos guerra civil en realidad tiene dos fases. Una primera que viene a ser la del golpe triunfal en marcha, que va de julio del 36 al 7 de noviembre del 36, que es cuando se fracasa estrepitosamente en el intento de entrar en Madrid, y otra posteriormente, que es ya la que propiamente podríamos llamar guerra civil, con ejércitos
con frentes, con todo lo que entendemos por una guerra, ¿no? Claro, la primera etapa, la gente que dio el golpe y los que se sumaron a él, la vivieron como una alegría tremenda. Iban adelante, no se les ponía nada que le supusiera pérdida importante. Pensaban que aquello era un paseo, que iban a llegar enseguida a Madrid, tenían ocurrencias tremendas, como mandar ya desde Sevilla, como se mandó un altar de madera para celebrar la misa el 7 de noviembre en la Puerta del Sol, todo ese tipo de cosas. Claro, cuando llega el 7 de noviembre y se produce el fracaso, y en ese momento las fuerzas de Franco tienen que pedir ayuda a las potencias nazifascistas y cuentan con el apoyo de Hitler, de Mussolini, que son los realmente interesados en que siga el proceso que se ha detenido en Madrid, ¿no? Pues naturalmente todo cambia. Y en los pueblos, ¿cómo se nota el cambio? Bueno, pues se nota porque hay que mandar gente al frente, cada vez más, en una pesadita que se convirtió lo que iba a ser un golpe de 4 o 5 meses, pues se convierte en una guerra de 3 años, una terrible guerra de 3 años, ¿no? Se aprecia perfectamente en los diarios que se conservan de la gente que fue con la columna. Tienen diarios, bueno, escriben la alegría con la que van avanzando, dan detalles terribles de cómo era aquello, ¿no? Llega el 7 de noviembre y ¿qué pasa? Bueno, pues se acabó el tema y por primera vez desde que salieron cada uno de sus sitios, pues empiezan a ver lo que son los aviones del enemigo, lo que son las bombas, lo que es una derrota, lo que es tener que huir, lo que es estar rodeado de muertos, de heridos y de todo tipo de situaciones terribles, ¿no? Y automáticamente dejan de escribirlo, empiezan ya escribiendo poco, cada vez escriben menos y dejan de escribir por pura hartura. Ya no tiene sentido escribir ese diario que llevaban tan alegre y contento de triunfo sobre el comunismo, ¿no? Entonces, en los pueblos lo que se produce es la lucha por ver cómo se libra uno de ir al frente, porque nadie quería ir al frente. Lo primero que hacen es que mandar a la gente de izquierda, a las que simplemente le dicen, tienes 2 opciones, una el paredón y otra irte al frente. Y bueno, pues la mayoría se tienen que ir al frente, aunque haya muchos de ellos que se pasaron a las filas republicanas, pero en llegado un momento también tienen que contar con las banderas de Falange, con los grupos del regueté, y bueno, pues ahí se producen los roces y problemas que hay porque no quieren ir. O sea, como hay gente que se pasa de Falange al regueté en un mismo pueblo y cuando indagan un poco a qué se debe eso, pues simplemente porque el regueté tiene creado una segunda línea mayor que la primera y que permite librarse de ir al frente en ese momento, ¿no? Y todo ese anecdotario terrible de lo que en el fondo es una guerra que ya tenía harto a todo el mundo, ¿no? Hay también otro apartado dedicado a un tema muy importante desde el principio, que es el saqueo de los vencidos, la manera en la que se cebaron con todo aquello, ¿no? Claro, tenía la particularidad de que la mayoría de los vencidos pues no eran gente de medios, fundamentalmente eran obreros. El porcentaje mayor de víctimas que hay en el caso de una provincia como Badajoz pues eran jornaleros, pues bien poco tenían que sacar, pero bueno, a pesar de eso pues sacan, les roban absolutamente todo, saquean las casas de los que pueden tener algo, los dirigentes de izquierda republicana, de Unión Republicana, del Partido Socialista, algunos que eran de clase media, que tenían mejor situación económica, saquean las casas por completo, roban las cosechas, roban los aperos de labranza, roban los animales, en fin, se llevan absolutamente todo, todo. Y en los pueblos eso se percibe muy bien porque, claro, la gente se conocía, ¿no? Y de pronto empieza a verse, pues, que el jefe de Falange, que era un hombre antes que era de clase media-baja, pues empieza a vivir realmente como un potentado, porque, claro, ¿qué pasa? Pues están robando dinero, están robando
muebles, están robando ropa, están robando todo, comida, todo lo que se encuentra. Quedan las casas literalmente vacías. Se llevan todo, menos los libros, que los solían dejar siempre allí abandonados, ¿no? Y finalmente hay otro apartado en el que se cuentan varias historias de lo que sería, por así decirlo, la lucha por la vida, ¿no? Gente ve cómo el curso de los acontecimientos marcó la vida de algunas personas que finalmente, bueno, unos pudieron librarse, otros no, pero con una peripecia vital realmente rocambolesca, ¿no? Y claro, solo se explica por la situación extrema que se les obligó a vivir, ¿no? Gente representativa, tenientes de alcalde, gente que huyeron, luego los reencontraron, los volvieron a meter en consejos de guerra, maestros que también cayeron porque fueron acusados de las barbaridades mayores, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. Y finalmente quisiera hacer varias observaciones, y es que todos los apartados que he comentado tienen el valor especial de poder comprender realmente, desde una óptica particular, las consecuencias del golpe militar del 36. Y lo digo porque la documentación judicial militar permite asomarse a la historia a ras del suelo, que normalmente pues no se hace. Los libros de historia normalmente pues estudian operaciones militares, estudian la situación económica, etcétera. Son libros naturalmente importantes, pero rara vez bajan a estos niveles, ¿no? Que te ofrecen la perspectiva de lo que fue la guerra a ese nivel, ¿no? Claro, son casos que rara vez aparecen en los libros de historia. Yo naturalmente ahí, como la documentación lo favorece y consta allí, pues da los nombres de toda la gente, bien tanto de los que sufrieron los consejos de guerra o la represión, como de los que organizaron todo aquello, ¿no? Y es interesante por un motivo, y es que cuando se conoce bien una provincia, yo soy de allí, y además ya he escrito varios libros sobre lo que ocurrió en la provincia de Badajoz, en la República, en el tema del golpe militar, ahora esto, pues te das cuenta cómo esos apellidos que se forjan a consecuencia del golpe, ese mundillo que se crea allí, ese mundillo tiene larga duración, se prolonga en el tiempo. Se prolonga el tiempo, incluso llega casi muy cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, pues simplemente porque pues, se creó allí esa circunstancia, se crearon allí grandes fortunas, se creó allí un medio especial y además se creó otra cosa, y es que la población, la gente de izquierda, quedó reducida a tal nivel de vida y a tal situación terrible que realmente el periodo de tiempo que va de 37 al inicio de la migración, fue una época terrible para la gente que tuvo que soportar aquella olla a presión en que se convirtió cada pueblo, teniendo que cruzarse la gente con asesinos, teniendo que ir a las autoridades municipales, al juzgado, al ayuntamiento, a pedirle cosas a gente que tú sabías lo que habían hecho y qué papel habían jugado, ¿no? Ello debió de ser auténticamente terrible, ¿no? Y esa olla a presión solamente se rompe con la emigración. Es la migración que se inicia en los años 50 y que permite a miles de personas, en el caso de Extremadura, cerca de 1 millón de personas, les permite pues, irse a Madrid, irse a Cataluña, irse al País Vasco y fuera de España, pues irse a Suiza, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos para no volver jamás. Mucha gente de esa se va, solamente tienen relación con los pueblos mientras vive la familia, mientras viven los padres, etcétera. Pero en el momento en que mueren, pues ya dejan de ir, ¿no? También hay que añadir que, pese a ser documentación de parte, como es de hecho la documentación judicial militar,
la virtud que tiene es que te permite escuchar tanto a unos como a otros, porque se reproducen, aunque la reproducción de lo que dice cada uno esté tamizada por lo que hace el secretario judicial, que no debió ser poca el filtro que debió suponer, pero bueno, se les oye hablar, se les oye explicarse lo que cuentan, cómo lo cuentan, a quién citan, a quién nombra, cuando le preguntan ¿y quién puede testificar a su favor? Y dan los nombres de la gente que piensa que puede ser. Los otros llaman a los contrarios para que digan otra cosa. Es una documentación en ese sentido de gran riqueza, porque permite como pocas ver en el mismo escenario a los de abajo y a los de arriba, en un mismo escenario, ¿no? Cada expediente representa realmente una ventana a un pasado que ya es que no hay otro modo de conocer, porque eso ya no vive nadie de aquel momento y lo único que tenemos son memorias, etcétera, pero la gente de la que yo estoy hablando rara vez escribió memorias. Algunos lo hicieron, pero bueno, las publicaron si pudieron, otros rellenaron papeles, que nos hemos hecho de algunos de ellos, unas cuantas cuartitas contando sus peripecias, ¿no? Pero rara vez queda testimonio de esta gente que estoy yo refiriéndome, ¿no? Y la documentación tiene también otra particularidad, los expedientes que se manejan tienen otra particularidad, ¿no? Cada uno de ellos viene a ser la parte visible de un iceberg. Es más lo que queda oculto que lo que se ve, y eso se intuye, y una de las maneras en que se intuyen es porque se producen giros totalmente imprevisibles que no se explican. Ha pasado algo ahí que en un momento un expediente da un giro total. Alguien que iba camino del paredón, pues resulta que algo ha ocurrido y se ha salido de ahí. Y resulta que los informes que antes llegaban negativos, ahora llegan positivos. Y también a la inversa, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues eso nos quedamos sin saberlo porque esa documentación naturalmente no entra en esos expedientes, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que el que mandaba en todo ello, el que organizaba todo este proceso represivo judicial militar, era el auditor de cada región militar. En el caso de la segunda, era Francisco Borges de Cina, un militar que precisamente está enterrado cerca de Queipo, en la Basílica de la Macarena, de la que fue hermano mayor durante 20 años, o por ahí, ¿no? Y este hombre, este auditor, controlaba la instrucción, de manera que si la instrucción iba en un sentido que a él no le gustaba, o que iba a dar un resultado que a él no le gustaba, cambiaba el instructor, fuera este, que entre otros, a ver si este reconduce la cosa, ¿no? Hay casos espectaculares donde una causa llega a tener 3 y 4 instructores, hasta que encuentra el instructor que le conviene. Este auditor también, y con esto ya acabo, es el que da instrucciones, se conserva una carta que lo prueba, daba instrucciones a los presidentes de las audiencias provinciales del porcentaje de condenas que debían producirse. Entonces, claro, la carta que se conserva es la carta del presidente de la audiencia de Cádiz, escribiéndole a un militar, en este caso Varela, diciéndole que a ver qué pasa, que el auditor de Sevilla les dice que tienen que hacer un 10% de condena de 20 años, un no sé qué de 30, y que condenas a muerte debe haber un 6%. Era de ese tipo, ¿no? Con lo cual ya podemos hacernos una idea del mundo terrible que entraña en toda esta documentación y todos estos procesos, ¿no? Y con eso ya acabo y espero que el libro sea de su interés para quien quiera leer. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Sí, quería finalizará el delegado con las palabras que quiera, pero yo sí quería comentar solamente ese aspecto que tú señalas que a nosotros nos interesa tanto, ¿no? La historia la hacen los hombres, pero los hombres con nombres y apellidos de cada sitio se conocen. Y ahí es donde la interpretación de la memoria juega un papel que yo creo que, contrastado con los archivos, ahora que estamos con el tema
del proyecto de ley donde se recoge el tema, yo creo que la memoria sí aporta, no el nivel de solvencia de un archivo, a nivel de fiabilidad, pero sí los aspectos que no nos dan esos archivos. Cómo vivía la gente, cómo valoraba, qué tipo de interpretación y cómo hoy la gente joven, si tirara de su propia genealogía, podría entender mejor lo que estamos viviendo porque sabemos algo más de lo que ocurrió realmente. ¿Por qué su familia se fue? ¿O por qué se quedó? ¿O por qué vive? ¿Por qué pudo estudiar? ¿Por qué comió? ¿Por qué no comió? ¿Por qué ocurrió en su pueblo? Etcétera, etcétera. Yo creo que es de una enorme pedagogía el trabajo que has hecho y en nombre de AMESDE te lo quiero agradecer. Haremos difusión de él y lo pondremos a disposición, como siempre, para los que quieran en Blanquerna. Muchas gracias, Paco, y si quieres cerrar el delegado con algunas palabras, pues Gorka, adelante. Bueno, pues simplemente ratificarme lo que he dicho en la introducción, porque después de escuchar a Francisco y todo este hilo de su trabajo, no puedo sino ratificarme en todo lo que he dicho. Creo que es un trabajo necesario que nos enfrenta con nuestra propia historia y además, perdona, pero es que ya ha habido una parte estremecedora cuando relatas que había quienes fiscalizaban el trabajo de los jueces, diciendo se están produciendo pocas condenas. Claro, uno piensa en los muertos, en las víctimas reducidas a porcentajes necesarios y no puede sino estremecerse de la maldad de la represión, ¿no? Por lo tanto, bueno, con esos tintes incluso macabros, creo que es necesario reencontrarnos con la memoria y por eso reitero mi agradecimiento a Francisco y a Mesde, porque sin Mesde todas estas cosas pues tendrían menos eco y por lo tanto nosotros estamos muy orgullosos de seguir siendo un altavoz necesario para la recuperación de la memoria histórica. Gracias.